Bueno, saludos y bienvenidos a este webinar desde Inesatec. Si me pueden confirmar un poco que están viendo mi pantalla y que me escuchan correctamente y desde dónde están conectados. Me gustaría un poco saber esa, dónde están ubicados ustedes y veremos un poco más adelante todo este término de lo que probablemente va a ser una sesión bastante interesante. Si me pueden confirmar. Perfecto. Saludos desde Honduras. Saludos, ingeniero Núñez. Excelente. Perfecto. Fíjense que nosotros vamos a tocar un poco este webinar. Como ustedes saben, nosotros tenemos una cantidad de webinars que vamos dando a lo largo del mes. Fíjense todos los que van a ser el día de mañana, pasado mañana. Digamos, conoces IPCAT, planifica tus proyectos como un experto BIM. Siempre estamos dando una cantidad de webinars que permiten a ustedes primero saber qué es Inesatec y después motivarse de repente a, por supuesto, participar en alguno de nuestros programas. Importante destacar, gracias también por el ingeniero Rafael Abreu, se escucha bien, República Dominicana, excelente, gracias ingeniero. Excelente. Entonces, bueno, fíjense toda la cantidad de cursos que hemos dado, importante de nuestros programas de formación. Bueno, recordarles que en el caso de las estructuras de acero, nosotros tenemos en general eh, unos programas bien interesantes. Eh, Usted puede coger un poco su ruta aquí, digamos, y empezar a buscar qué tipo de eh, cursos, especializaciones quisieran hacer. Lo interesante es que, como todos sabemos, hay de alguna manera un calendario que ya está caminando. Fíjense, nuestras especializaciones ya están por comenzar. A ver si se animan, pueden solicitar, comentar, digamos, o escribir a nuestro punto de contacto, de manera de poder de alguna forma atenderles y de esa manera, bueno, ver un poco sus inquietudes y motivarlos si están interesados en alguno de nuestros cursos, especializaciones e inclusive el máster. Los másteres tienen unas grandes ventajas, que es que te permite apuntarte al máster, tener acceso siempre a la especialización en la duración del máster y también entonces tener un precio mucho más con un beneficio para que ustedes puedan entonces también sacar un poco provecho de esa planificación que normalmente uno hace cuando todo lo que tiene que ver con el tema de estudios y formación técnica, que para nosotros es importante. Ahí vemos al ingeniero Eliud, que también está conectado. Saludos, Eliud. Saludos a todos, a ti Luis, a todo el grupo. Y bueno, creo que hoy el webinar es sumamente interesante, como todos los que se han venido también desarrollando. Y ya veía que ibas por ahí hablando también, por supuesto, de los programas de formación y que estas cosas que damos están muy bien planteadas y desarrolladas dentro de Inesatec. Aprovecho, como siempre lo estoy haciendo en los últimos webinars, para notificar que están por iniciar una cantidad de cursos y que también al final del mes de octubre, del 27 al 31 de octubre, tenemos el Student Week, una semana interesante de encuentro internacional con muchos de nuestros alumnos. Lo digo porque seguramente por acá habrá alumnos, así que están más que invitados a venir, a estar con nosotros para pasar una semana técnica, pero también con actividades culturales interesantes. Así que bueno, por allí cualquier persona que esté interesado que nos contacte. Adelante, Sí, Luis. muy interesante el Student Week porque es la oportunidad de ese encuentro una vez que
la persona ha pasado por nuestras especializaciones, nos volvemos a encontrar un tiempo después, ellos nos hablan de sus experiencias, van a tener oportunidad, inclusive algunos de estos profesionales, de dar algún tema, alguna ponencia, de alguna experiencia que hayan tenido. Creo que va a ser muy gratificante ver todas estas cosas porque, como sabemos, la formación profesional es algo que está en constante evolución y creo que Inesatec apuesta a eso y por eso esto no se trata de unas especializaciones con un grupo de videos perennemente por siempre, sino estos videos se van actualizando, las sesiones en vivo que damos, se interactúa con todas las preguntas, inquietudes, casos nuevos, casos de interés, y eso hace que nuestras especializaciones no sea simplemente una plataforma online, sino que da la sensación de que estás en un campo de verdad de estudio, más allá de no ser presencial, pero sí tienes la sensación de que te están escuchando, de que escribes en el chat y te están respondiendo, de que subes un documento y alguien te está apoyando respecto a la inquietud que tienes. Esto va mucho más allá de ser simplemente una plataforma automatizada, como sucede en muchas de las cosas, que no está mal, pero nosotros vamos más allá en ese planteamiento para tratar de rescatar lo que se ha perdido de la enseñanza personalizada y con asistencia física en nuestras casas de estudio y tratar de que ambos escenarios, lo presencial y lo online, puedan complementar la formación del profesional. Entonces, sí, creo que de alguna manera el Student Week, nuestras especializaciones, los másteres, ustedes tienen un poco aquí el calendario de los que ya comienzan. En el caso de las especializaciones, pueden entrar a nuestras páginas y de alguna manera tomar referencia de ello. Voy entonces a un poco hablar de lo que voy a presentar hoy. Permítanme ubicarme y de alguna manera poder cambiar aquí un poco de presentación. Permítame un momento. Perfecto. Ya ustedes entonces deben estar viendo mi página. Voy a apagar mi cámara. Se ve perfecto, Luis. Excelente. Permítame encender mi tablet de aquí un poco. Excelente. Fíjense algo importante. Es evidente que nosotros, de alguna manera, tratamos en lo posible de abordar un tema como este. Diseña y verifica conexiones de acero como un experto. Aquí está, digamos, mi persona, el ingeniero de Liot, que todos ustedes conocen, que fue el creador de Inesatec y el fundador, y mi persona, que ya tenemos tiempo un poco tratando de evolucionar en este mundo de la enseñanza del cual venimos en una formación tradicional y que para tratar de tocar un tema tan complejo como el tema de las conexiones, siempre hay que aclarar algunos aspectos fundamentales. Entonces, no, esta presentación va a ser una presentación corta y después vamos a pasar una cantidad de documentos, modelos que permiten corroborar un poco todo lo que implica esta decisión de plantear el diseño y cómo plantearse en algún momento tener la experticia suficiente para que nuestros proyectos estén de alguna manera bien desarrollados. Esto no se trata, digamos, simplemente de una pequeña formación que tenemos que tener para ser expertos en el mundo de las conexiones. No, esto es un tema complejo. Parte de la idealización de una edificación, esa edificación, la forma como vinculan cada uno de los miembros que conforman esa estructura, deben estar debidamente bin, conectados en función de los grados de libertad que cada uno de estos tipos de conexiones aporta al sistema. Así que entonces, la idealización de conexiones debe conectarse con una definición
clara y precisa conforme al modelo estructural que se está haciendo, y a la vez desde el punto de vista constructivo, esa idealización de la estructura debe ser consistente con todos los mecanismos que yo permití que se establecieran en dicha estructura. Quiere decir, voy a tener en algunos casos mecanismos dúctiles para los sistemas resistentes, voy a tener mecanismos que permiten la rotación en algunos miembros estructurales en los cuales voy a conectarme de esa manera, como el caso de correas o vigas auxiliares, y voy a vincularme al sistema de cimentaciones a través de una placa base que tenga la rigidez y resistencia adecuada. Esto es un tema interesante porque evidentemente se afecta tanto la concepción de resistencia como la concepción de rigidez. Por eso debe ser, de alguna manera, bien concatenado lo que planteo en la idealización, lo que defino como conexiones que van a estar consistentes con esa idealización, y después constructivamente tengo que fabricar lo que proyecté. Si hay diferencias, el comportamiento de la estructura no va a ser el adecuado. Para entrar en contexto de conexiones, bueno, tenemos que hablar de los elementos de conexión. Fíjense algo, un término bien interesante, yo trato de rescatarlo siempre, el tema de elementos de conexión. Fíjense que cuando hablamos aquí, ¿qué hablamos? De miembros estructurales. Un miembro de columna, un miembro de viga, un miembro de correa, un miembro de arrastramiento. Pero cuando hablamos de elementos de conexión, entonces sabemos que está conformado por pernos, ¿verdad? Por soldaduras, está conformado por algunas placas y por otros elementos estructurales que podrían tener en algún momento una función de miembro dentro de una estructura, pero que aquí funcionan como un elemento de transferencia de conexión, como este perfil tipo L, que de alguna manera nos va a permitir entonces poder hacer la transferencia entre el alma de la viga y el ala de la columna. Así que cualquiera sea la configuración, sistemas de arrastramiento, sistemas de nodo viga-columna, sistemas viga-viga o cualquiera, o placa base, columna, cualquiera de esos sistemas, siempre hablaremos de elementos de conexión. Así que de alguna manera esto es un tópico muy importante. ¿Qué tipos de conexiones tenemos? Bueno, va a depender del tipo de estructura. Recuérdense que nosotros podríamos tener estructuras dedicadas al mundo de las edificaciones y podremos tener estructuras del ámbito industrial u otro tipo de estructuras. Entonces, claro, dependiendo de eso, hay toda una cantidad de tipos y variaciones de conexiones que aplican a esa estructura. Pero en general siempre hablamos de placa base y anclaje, conexiones de viga-columna, empalmes de columnas, conexiones viga-viga, empalmes de vigas, arriostramientos y sus conexiones, y conexiones de entrepiso, vigas auxiliares, parapetos y cualquier otro elemento que de alguna manera siempre va a estar presente. En el caso de naves industriales, por ejemplo, que puede ser una variante interesante porque la nave industrial se parece a un edificio, pero no es un edificio. Probablemente aparezcan otro tipo de conexiones, como estas conexiones de correa, las tirantillas, los tensores, los sistemas de diagonalización de cubierta, porque no hay un diafragma competente, pero en general aparecen una cantidad de componentes que probablemente en el mundo de los edificios no se usan, pero que en el mundo de las naves industriales o de los edificios industriales sí van a aparecer, así como de otras estructuras, como podríamos hablar torres de transmisión eléctrica, de telecomunicación, silos, tanques elevados, una cantidad de componentes del mundo industrial. Aquí muy claramente, por ejemplo, el tema de las vigas carrileras, que es un tema interesante que ocurre en las naves industriales. Así que estos tipos de conexiones uno tiene que dominarlos para poder dar la solución que la superestructura con sus miembros y con la ubicación de configuración y morfología estructural podamos resolver de alguna manera. Como sabemos, entre los dos elementos principales de conexión tenemos las soldaduras y los pernos. De esta manera, cuando estamos en conexiones soldadas, tenemos algunas ventajas y desventajas asociadas. Hay una guía que les recomendamos, la guía de diseño número 21, muy importante, de lectura obligada para todo el que esté involucrado con el mundo de las estructuras de acero, para poder comprender desde el punto de vista de definiciones, de procesos, de mecanismos, de instalación, de ejecución y de diseño, análisis y diseño de este tipo de conexiones, en el caso de la soldada, y que en general nosotros podemos decir que una de las grandes ventajas de las conexiones soldadas es el tema de que siempre aporta una estructura más rígida. Hay menos trabajo en taller, pero desde el punto de vista de lo que ocurre
En las desventajas, la inspección es muy costosa. Esta inspección siempre tiene que haber un personal asociado al AWS y que de alguna manera ese personal es un personal calificado. Esto no se trata de hacer una inspección visual, es una inspección que debe pasar por partículas magnéticas, radiografías, ultrasonido, todo lo que garantice que esa soldadura está bien ejecutada. Entonces, las ventajas y desventajas, después en obra tenemos un problema, que es la situación ambiente, si está lloviendo, la situación de incomodidad del soldador. O sea que todo esto lo tengo que tomar en cuenta. Hay lamentablemente una idea de que las conexiones soldadas son más económicas que las conexiones empernadas, pero si tú agregas la inspección, estoy seguro que el costo sería bastante similar. El tema es que por ignorancia en el tema, por desconocimiento del ámbito técnico legal, muchos constructores no involucran al inspector de soldaduras, sino que probablemente le dejan ese trabajo a un inspector, a un residente, que no necesariamente tiene el background como para saber si esa soldadura está bien, porque solo con inspección visual o con líquido penetrante no se puede saber si una soldadura está bien ejecutada. Entonces, esto es un tema importante a destacar. No necesariamente una solución empernada es mucho más costosa que la solución soldada, entendiendo de que hay que contratar una inspección especializada. ¿Qué sucede con las conexiones empernadas? Bueno, las conexiones empernadas, aquí hay otra guía de diseño muy importante, la número 17, y evidentemente desde el punto de vista de la ejecución tiene una gran desventaja, es mucho más limpio, mucho más preciso, la inspección visual es mucho más económica, mayor calidad de la obra, el tema del amortiguamiento se hace sensible en este tipo de estructuras por las tolerancias de movimiento y de fricción que tienen las conexiones. Tiene desventajas, bueno, requiere de desarrollarse en taller, debe tener un personal calificado en taller, no solo desde el punto de vista de la fabricación, sino desde el punto de vista metalúrgico también. Hay que desarrollar muy bien los planos de fabricación y montaje para que no se cometan errores, de manera que esa estructura se coloque bien. Y después, desde el punto de vista de la precisión y las tolerancias de montaje, siempre hay que tener cuidado para que la pieza entre dentro de las tolerancias típicas a las cuales las estructuras de acero están involucradas. Es distinto mecanizar algo en el sitio, cortar en el sitio y soldar, a traer una pieza que debe ensamblar correctamente dentro de la tolerancia establecida. Y sí, evidentemente hay algo de mayor peso. Por decirles algo, una estructura soldada, todo lo que serían los detalles de conexión probablemente sea un 10% del peso total de la estructura, 10-12%, dependiendo del nivel de detalle sismoresistente que tenga esa estructura. Pero una conexión empernada por el tema de los pernos y la cantidad de elementos de transición para poder colocar esos pernos y soldaduras, que se hace principalmente soldaduras en taller y pernos en campo, entonces evidentemente tendrá algo más de peso. Entonces una estructura empernada, probablemente el porcentaje de planchas y de pernos esté entre un 15 y un 20% típicamente, ¿no? En estructuras especiales habrá que ver otras cosas, pero es un número un poco, hay un pequeño diferencial ahí, pero la calidad de la obra es significativa. De hecho, nosotros somos del criterio de que las estructuras deben fabricarse en taller y empernarse en campo. Esas son las estructuras mucho más confiables a nivel de comportamiento. Y por supuesto, para pensar en esto, entonces tendremos siempre que pensar en el tema de la normativa aplicable. Esa normativa aplicable siempre tendrá que ver con el hecho de que tenemos algunos documentos base, como las especificaciones ANSI SC 360. Acompañado a esto tenemos el manual de construcción de la ISC. Jerárquicamente tenemos el AC7 norteamericano y por debajo de todo esto tenemos lo que para nosotros representa las guías de diseño, que es un gran aporte para nosotros consultar diferentes situaciones de comportamiento desde el punto de vista de resistencia y rigidez de la estructura y diferentes tipos de conexiones y mecanismos planteados en las estructuras de acero. Cuando hablamos de diseño, establecido un poco por lo que la C7 como documento jerárquico está por encima de las normas ANSI y SC, así como el ACI para el tema del hormigón armado,
Tenemos, como nosotros conocemos, unas combinaciones para el estado límite de resistencia, ¿verdad? En el comportamiento elástico del problema. Y después tenemos unas combinaciones especiales que incorporarán lo que conocemos como el sismo amplificado. El sismo amplificado me permite verificar todo lo que sería el, la condición que debe resistir los miembros que deben permanecer en el rango elástico cuando el que produce rótulas plásticas dentro del sistema resistente sismo está incursionando en el rango inelástico. De esa manera hay una cantidad de criterios, de conceptos que tendremos que ver, por supuesto, desde el punto de vista de las estructuras. En nuestras especializaciones se habla profundamente de esto porque es una de las cosas más incomprendidas de la aplicación del diseño por estados límite. Después tenemos combinaciones del estado límite de servicio. Sabemos que la ASD se permite de alguna manera dentro del planteamiento, este ASD de alguna manera de tensiones admisibles, uno podría diseñar y ser un diseño totalmente consistente en comparación con el método de los estados límites o el de RFD. También sabemos que hay otra serie de combinaciones importantes, cargas que tienen que ver con lo que sería la precisión constructiva o todo el tema de las cargas, de las notional loads, que son cargas de imperfección constructiva, donde hay una pérdida de la estructura de la plomada en aproximadamente L sobre 500 y que se acepta como tolerancia de distanciamiento de la plomada presente en la estructura. Así que todos estos estados límites de resistencia y rigidez hay que aplicarlo conforme a las situaciones, pero entramos entonces en el diseño sismo resistente. ¿Qué pasa con el diseño sismo resistente? Que evidentemente vamos a tener que aplicar una cantidad de conceptos del diseño por capacidad que escapan un poco de ese análisis del comportamiento elástico lineal que nosotros manejamos en nuestros modelos estructurales. De hecho, el hecho que yo agarre un modelo estructural y lo lleve, digamos, tanto por resistencia y rigidez a cumplir con todas sus combinaciones y todas las exigencias de derivas, de flechas y de formaciones y vibraciones, no quiere decir que el diseño está concluido, que está completo desde el punto de vista sismo resistente. No, requiero ir a lo que conocemos es la 341. Cuando voy a la 341 hay una cantidad de requisitos del diseño por capacidad para los sistemas resistentes a sismo. Sumado a este documento está lo que para nosotros es el 358 de conexiones precalificadas a momento, que es un documento obligatorio para todo el que utilice sistemas de pórticos intermedios a momento y pórticos especiales a momento. Están excluidos los pórticos ordinarios a momento, pero sabemos que los sistemas ordinarios están limitados a poca altura o a zonas de baja sismicidad, un punto importante. ¿En qué se basa el diseño sismo resistente? Y la conexión tiene que resolver este problema de la conducta inelástica, en que yo voy a tratar de desarrollar en la estructura ductilidad. Y la ductilidad parte del material, pasa por los elementos de la sección transversal para que no haya pandeos locales, para que la sección pueda plastificar. Dígase una viga, dígase un arrestamiento, dígase una viga eslabón. El miembro que va a disipar y el que lo acompaña, como va a incursionar, digamos, de toda una amenaza sísmica importante, requiere cumplir con ciertas relaciones ancho-espesor que garanticen que la sección no va a sufrir de pandeo local. ¿Qué es lo que pasa con el pandeo local en el mundo del acero? Que el pandeo local hay una pérdida de rigidez, pero hay una caída significativa de la resistencia. Eso quiere decir que si yo graficara un poco este tema, perdón que esto está un poco muy sensible el, el lápiz, yo desde el punto de vista de comportamiento, yo esperaría que la estructura incursione de esta manera, que incursione y haya ductilidad en este tramo. Pero si no hay ductilidad, ¿qué va a pasar? Una vez que él pasa el límite elástico, la estructura colapsa. O sea, simplemente se degrada por resistencia y se degrada por rigidez. Por eso es que de alguna forma hay que garantizar todos los mecanismos de aparición de las rótulas plásticas para cumplir entre ellos, por ejemplo, la 358, por ejemplo, en una conexión a momento, tiene que garantizarse el nivel de ingeniería de detalle para que se produzca la rótula plástica y finalmente yo pueda obtener una ductilidad de piso que me ayude a absorber y disipar la energía. Esa es la razón por la cual usted diseña con un sismo reducido entre R.
Pero si usted no cumple con todos estos requisitos de los miembros, del tipo de conexiones, de la ingeniería de detalle, el R que usted va a obtener en esa estructura va a ser de 1. Eso quiere decir que cuando venga el sismo, su estructura va a colapsar. ¿Por qué va a colapsar? Porque no logró desarrollar ductilidad. Diseñé muy bien en el ETAPS, en el Robot, en el Stat Pro, diseñé muy bien en el rango elástico, pero cuando ella quiso incursionar en el rango inelástico, no estaba preparada. Al no estar preparada la estructura y sus conexiones, evidentemente la estructura entraría en un mecanismo indeseado de daño, de deterioro e inclusive de colapso. Aquí vemos un poco un pórtico momento y vemos claramente cómo el tema de las rótulas plásticas empieza a manifestarse. Yo busco que la rótula plástica se forme en la viga, pero se podría formar en la columna. Podría degradarse el nodo. O sea, yo tengo que garantizar que esto ocurra para que entonces la ductilidad, como ya vimos, pase del material a la sección transversal, que no sufre de pandeo local, a la región crítica donde se va a propiciar la rótula plástica. Tengo que detallar para que se propicie esa rótula plástica, para que finalmente la estructura pueda desarrollar unos niveles de ductilidad aceptables. Fíjense cómo cae la ductilidad de cada uno de estos pasos en estos sistemas de acero de pórticos a momento. Y esa es la razón, vuelvo a insistir, por la cual nosotros diseñamos a partir de un espectro elástico de respuesta, que es lo que va a ocurrir. Y voy a diseñar con esto, bueno, porque esto tiene que ver con el comportamiento elástico que está ubicado en esta zona. Y a partir de esta zona, entonces, si la estructura tiene ductilidad, desarrolla rótulas plásticas, desarrolla sobreresistencia, y para la deriva que yo estoy buscando del sistema, esa deriva inelástica, obtengo entonces unos niveles de ductilidad aceptables y consistentes con el omega que puede desarrollar la estructura y con el R con el que he diseñado la estructura. Si yo no hago las cosas correctamente, jamás voy a poder desarrollar sobre resistencia de utilidad de forma confiable como para el valor de R que yo tomé en la estructura. Entonces, los niveles de utilidad tienen que aceptarse tal y como deben plantearse en función no solo de la concepción, sino de un cálculo consistente y a la vez una ingeniería de detalle, un nivel de detallamiento de las conexiones que favorezca la propiciación y aparición de esta rótula plástica que estamos viendo en este componente. Y eso es lo que establece la 341. La 341 establece claramente mecanismos donde se propicia la rótula plástica en la viga o se producen las rótulas plásticas, por ejemplo, en el elemento en compresión, por ejemplo, y en el gusset plate. Tengo problemas con la tablet, pero bueno, en el gusset plate también de esta manera. Y de esa forma, entonces, yo para propiciar esto, tengo que saber qué es lo que pasa, por ejemplo, con la columna y la viga, porque cuando se propician esas rótulas plásticas, la columna y la viga van a recibir una fuerza significativamente mayor, ¿verdad? A lo que es mi modelo elástico lineal. Por eso, ahí es donde aparece el famoso omega por Q sub E. ¿Y por qué aparece omega por Q sub E? Porque la norma nos obliga a estimar el tipo de sismo, sea a través del sismo amplificado o del mecanismo cedente. Esto es un mecanismo cedente, fíjense. Esto es un mecanismo cedente donde se propicia la rótula plástica y debo transferir todo esta cortante que desarrolla, por ejemplo, la viga eslabón, lo tengo que transferir a la viga, al arrestamiento y a la columna. Y de esa manera poder propiciar que estos miembros de columna, arrestamiento y viga fuera de la viga eslabón permanezcan en el rango elástico mientras la viga eslabón está produciendo las famosas rótulas plásticas. Entendiendo este concepto, puedo hacer planteamientos o a través de un mecanismo de omega modificado que nosotros hemos llamado, que es mucho mayor a los valores de omega dados en las tablas de la 12.1 y de la mayoría de documentos latinoamericanos, un valor de 2 para sistemas de pórticos arriostrados y un omega sub 0 igual a 3 para pórticos a momento. En los pórticos excéntricos y los pórticos concéntricos, ¿verdad? Del tipo, en este caso, especial concéntrico y el pórtico de diagonales excéntricas, este valor de omega sub 0 en vez de 2 puede tomar valores de 6, de 8, de 10, los cuales ustedes tendrán que amplificar el sismo que viene de su modelo elástico lineal
utilizar las combinaciones especiales y volver a diseñar la columna, porque la columna está sometida a una solicitación axial significativamente mayor a la que usted utilizó en su modelo elástico lineal. Fíjense que en el caso de las celosías del tipo especial, que tiene este segmento especial, esas celosías especiales, hay que hacer un diagrama del cuerpo libre, porque ya no puedo calcular este omega modificado, hay que hacer un diagrama del cuerpo libre de manera de buscar cuál es la fuerza en cada nivel que propiciaría el desarrollo de ese cortante en el elemento de celosía. En el caso de una celosía donde el elemento, segmento especial es un tipo Vierendel y que de alguna manera hay que plantear algún mecanismo para llegar a la realidad de que todos los miembros fuera de la celosía del segmento especial y la columna permanezcan en el rango elástico cuando la celosía está produciendo el cortante máximo que puede desarrollar. Esto es un concepto importantísimo y donde se cometen muchos errores porque la gente está esperando que los programas hagan esto automáticamente. Y cuidado, estas cosas hay que verificarlas manualmente y modificar algunos parámetros que algunos programas te permiten incorporar para tomar algunas cosas, pero en otros casos tienes indefectiblemente que ir a un cálculo manual. Y aquí entramos un poco entonces en este preámbulo porque no podemos divorciar la superestructura de las conexiones. Es un sistema que para que se desarrolle de utilidad ambos tienen que estar correctamente diseñados. Si la conexión está bien diseñada, pero los miembros están mal diseñados, la estructura no va a desarrollar ductilidad. Pero si los miembros están bien diseñados, pero sus conexiones no están correctamente diseñadas, la estructura tampoco va a desarrollar ductilidad. Entonces, esto es una simbiosis importante entre los miembros estructurales y sus conexiones. Similar a lo que pasa con un miembro de hormigón, en el cual yo coloco un acero de refuerzo longitudinal, un acero de refuerzo por corte, un acero de refuerzo por paramento o por torsión, y para garantizar que la sección transversal produzca ductilidad. Si yo armo mucho una sección de concreto, no hay ductilidad tampoco. Entonces tengo que controlar los niveles, las cuantías mecánicas que tienen los miembros estructurales para que pueda haber un desarrollo de la ductilidad aceptable. Bueno, en el caso del acero, de las estructuras de acero, es la conexión más el miembro estructural. De esta manera, yo podría dividir las necesidades que existen sobre esta estructura a lo que serían los sistemas resistentes a sismo en cada uno de los ejes principales de construcción, los ejes resistentes, y después todos los miembros que son elementos auxiliares, correas, escaleras, parapetos y otros elementos, tener otra categoría de diseño. ¿Por qué? Porque en el caso del plano resistente, va a incursionar en el rango inelástico. Pero en el caso de correas y elementos secundarios y otros elementos auxiliares, no van a incursionar en el rango inelástico, no van a propiciar la generación de rótulas plásticas, pero van a cumplir funciones de resistencia y rigidez en los cuales hay que revisar esa conexión para que se garantice ese estado de solicitación y se diseña generalmente para las combinaciones previstas de la C7 que ya hemos visto anteriormente. Pero ¿qué pasa con los sistemas resistentes a sismo? Porque fíjense que en el caso del viento, yo no tengo un problema de desarrollo de ductilidad. El viento, la estructura tiene que desde el punto de vista de resistencia, esa carga sostenida del viento de diseño, soportarla en el rango elástico del comportamiento. Yo no estoy buscando rótulas plásticas para absorber o disipar energía proveniente del viento. Yo estoy buscando absorber y disipar energía del sismo, que es un mecanismo muy agresivo de corta duración y que si lo quiero resolver en el rango elástico, por ejemplo, con un R igual a 1, da estructuras inviables desde el punto de vista de costos. Y además, el hecho de que no tenga un mecanismo de defensa podría no garantizar la estabilidad de la estructura y conducir al colapso, aún diseñando con R igual a 1. Entonces, claro, cuando yo pienso en estructuras sismo resistentes, pienso en la ductilidad y entonces el diseño es riguroso, es un diseño por capacidad. Ya el estado de solicitación con el que diseñé la viga me da algunos datos de interés, pero yo diseño para que la conexión sea más resistente que el miembro al que ella conecta. Por eso el miembro debe fallar antes que la conexión. Es un aspecto importante y esto se mantiene en todo el ámbito del diseño de conexiones, pero que en el mundo del sistema resistente a sismo y el diseño por capacidad, esto es mucho más riguroso porque además entra un problema del material en el cual yo sé que la tensión cedente esperada del material es algo mayor, estadísticamente algo mayor. Entonces, este es el caso máximo de la tensión cedente del material
Y el caso mínimo es el que ustedes conocen y que está dado, perdón, voy a borrar aquí, está dado por el FY mínimo que se establecen en las cartillas de los documentos de calidad del material que ustedes están utilizando en el diseño estructural. Pero ese valor mínimo estadísticamente también tiene una dispersión y tiene un valor máximo. Yo necesito saber a qué intensidad, a qué tensión se va a producir la rótula plástica. Entonces, esto incorpora un efecto de sobreresistencia muy interesante que tiene que ser considerado para poder determinar ese estado de solicitación que va a estar presente en las conexiones. Permítame un momento. Perfecto. Y aquí entramos entonces a un mundo muy complejo de poder comprender los estados límites de las conexiones. Está bien que usemos programas, sí está bien, pero debemos comprender qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy observando, qué es lo que estoy detallando a nivel geométricamente. Fíjense, las conexiones basan en el desempeño de las estructuras. Las conexiones juegan un papel fundamental. De esta manera, nosotros sabemos de que desde el punto de vista de un buen detallado, una buena ingeniería de detalle específica del tema de conexiones, puede darle al constructor la garantía de que el sistema de alguna manera va a tener constructibilidad por una parte, pero que ha sido calculado de forma consistente. ¿Qué es lo que pasaba hace algunos años atrás, 10, 15 años atrás probablemente? Los calculistas de estructuras metálicas calculaban los miembros estructurales, pero no calculaban las conexiones y le pasaban ese trabajo a los talleres. Eso era un error. ¿Por qué es un error? Porque no necesariamente el taller conoce del estado de solicitación al que cual debe ser diseñado, por ejemplo, las conexiones del sistema resistente a sismo, que ahora tienen una cantidad de requisitos muy estrictos de detallado. Ya el taller no puede hacer lo que le da la gana con las conexiones, sino que tiene que cumplir con la 341, con la 358 y con todo el ámbito de detallado y de tipo de conexión que se establece para ese tipo de sistema resistente. Entonces, esto es muy delicado. ¿Qué es lo que nosotros aconsejamos? Que el ingeniero estructural tiene que saber diseñar conexiones. El que se dedica al mundo del acero, para diseñar correctamente acero, va desde la concepción hasta la construcción. Una de esas fases usted no la conoce y le puedo garantizar que el diseño no está completo, probablemente no es suficiente para hacer, desde el punto de vista del desempeño estructural y de la constructibilidad, sea lo más óptimo del comportamiento. Entonces, por ejemplo, tenemos el tipo de falla que se va a implementar. Podríamos estar en presencia de fallas por cedencia, ¿verdad? Principalmente asociado al FY, o tener fallas por mecanismos frágiles. Estos mecanismos frágiles y temas de pandeo también y temas de fracturas es lo que generalmente uno trata de alejar, sobre todo en los mecanismos sismorresistentes que estoy buscando ductilidad. En un mecanismo estático que no tiene problema, como la conexión de una correa, lo que tengo es que evaluar esos mecanismos frágiles y hacer un diseño consistente para que la conexión sea más resistente que al miembro que ella conecta. Recuérdense ese principio y ese concepto fundamental de la conexión. La conexión siempre es más resistente y más rígida que el miembro al cual ella conecta. Entonces, aquí pasamos por una cantidad de conceptos que hay que estudiar profundamente. Nosotros en la especialización de conexiones vemos todo esto al detalle y analizamos estado límite por estado límite. Esto ustedes pueden informarse bastante bien en el capítulo J de las especificaciones 360 de la ICC. Importante destacarlo. Ahí ustedes ven todos los estados límites involucrados. Por ejemplo, en los pernos, de alguna manera, cuando estamos pensando en los pernos, pensamos en tracción, en corte, ¿verdad? Los planos de cortante de estos pernos. Pueden haber varios planos de cortante, o sea, un perno que sujete a más de dos elementos simultáneos tendrá otros planos de cortante a considerar. El tema de que haya una perforación implica que hay un cambio en todo lo que sería el estado tensional. No es lo mismo cuando ocurre en la sección transversal completa que cuando ocurre en la sección transversal en el cual hay una perforación. Lo que me obliga a mí a pensar en un tema interesante, en que hay una trayectoria de falla.
esa trayectoria de falla de un miembro a tracción va a depender un poco de la configuración. Generalmente cuando tengo grupos de pernos alineados en una matriz rectangular, generalmente no tengo problemas. Pero cuando tengo una matriz donde tengo pernos alternados en forma de zigzag, como sucede aquí en planos inclinados, hay que buscar cuál es esa ruta crítica y entender de que cuando un perno trabaja contra la perforación, si bien desde el punto de vista del material ocurre diferentes mecanismos sedentes, yo dentro, el perno va a interactuar o con la pared o con la fractura o el desgarramiento que puede ocurrir en algún momento producto del espesor del material. Y esto también se controla de acuerdo a la distancia al borde y al espesor y al tipo de material que voy colocando. Así que aquí hay muchas cosas que estudiar. Desde el punto de vista de soldaduras hay que estudiar el tipo de soldadura, una soldadura, digamos, tipo penetración, una soldadura, una lap joint o de borde o en tipo T. Hay una cantidad de requisitos que tienen que ver con el tamaño del finete, el tipo de penetración que se va a utilizar, placas de respaldo para que de alguna manera se pueda producir este tipo de condición de forma aceptable. Y después entonces entrar en lo que para nosotros sería probablemente soldaduras de filete que están limitadas por el canto a nivel del tamaño máximo que se puede agregar, pero que en las juntas tipo T no hay una limitación más allá de que la resistencia del material de aporte esté controlando. Así que toda la calificación, los tipos de soldadura, ¿verdad? Tipo filetes, a soldaduras de ranura o soldaduras de penetración completa, son de las cosas que uno tiene que estudiar de forma significativa. Cuando hablamos de transferencia de tensiones, bueno, hay que saber de que tenemos situaciones de donde dentro del plano podría haber excentricidad de la carga aplicada. Tengo que considerar el estado de solicitación de transferencia considerando ese tipo de excentricidad. Lo que va a producir es que este grupo de tensión, más allá de recibir las tensiones que estoy transfiriendo, por ejemplo, a nivel de cortante, también va a recibir una carga desviada que podría estar involucrada con una especie de momento en el plano, producto de esa excentricidad coplanar presente, tanto en soldaduras como en pernos. Fíjense que cuando estoy fuera del plano, se conoce como la excentricidad no coplanar y también se producen unos esfuerzos de flexión y también de corte y tracción que podrían estar presentes en pernos, ¿verdad? Diferentes formas de atacar el problema, pero siempre las excentricidades habrá que considerarlas de esta manera. Los planos de falla, fractura en excedencia, perdón, por tracción en el área gruesa del material, fractura en el área neta, bloques de cortante, diferentes formas de entender el bloque de cortante, rezago del cortante cuando uno de los elementos de la sección transversal está conectado. Aquí una de las alas produce un retraso de la distribución de las tensiones, hay que tomarlo en cuenta. La forma de cómo las tensiones se distribuyen en una placa de mayor dimensión y conocemos como el ancho efectivo de Whitmore, cómo se transfiere esas tensiones tanto a pernos como en soldaduras y cómo se transfiere a las placas de conexión que se están transmitiendo, y el tema del efecto de las cargas concentradas. Las cargas concentradas es un tema que ninguno de los programas del mercado las verifica. Las cargas concentradas. Y esto es un tópico importantísimo porque fíjense en una conexión viga-columna, en una conexión de una viga, una carga importante, por ejemplo, de un ascensor o de una escalera mecánica, podría producir el pandeo elastoplástico del alma, la ascendencia del alma, el pandeo del ala, la flexibilidad del ala, una cantidad de mecanismos importantes que hay que estudiar. Por eso hay que entender esos mecanismos de transferencia en las conexiones y esto permite construir las hojas de cálculo. Fíjense que aquí estamos tomando solo este sector de la conexión sin incluir la columna. Y fíjense la cantidad de estados límites que están aplicados a cada uno de los elementos de conexión. Una cantidad de verificaciones que hay que hacer y esto hay que colocarlo de forma ordenada en todas las hojas de cálculo. A esto habría que sumarle todo lo que ocurre del lado de la columna, que no está en este listado. Esto conduce a hojas de cálculo
30, 40, 50 páginas de hoja de cálculo debidamente a lo mejor presentada en una hoja como MATCAD, MATLAB o Matemática o cualquiera, Maple, cualquiera de estos programas que te permiten colocar las formulaciones de forma explícita, o a unas hojas importantes en Excel, por ejemplo, que podría ser otra herramienta interesante de verificación. Entonces, ¿qué sucede con el diseño de conexiones ya cuando vamos al ámbito sismoresistente? Que yo estoy buscando que esto ocurra. Yo estoy buscando en un pórtico a momento que ocurran las rótulas plásticas. Pero fíjense que si no coloco el refuerzo en el alma, resulta que la rótula plástica, probablemente la cedencia en la zona del panel controle el diseño, se degrade significativamente la rigidez de ese nodo y la estructura inclusive pierda rigidez en lo que respecta al pórtico a momento. Cuando está correctamente diseñado, todo debe permanecer en el rango elástico del comportamiento, y el único miembro que debe incursionar en el rango inelástico es donde de alguna manera el elemento que yo estoy propiciando para que se produzca la rótula plástica. En este caso, esta viga tipo dog bone, de hueso de perro, o la RBS, como también se le conoce. Lo mismo observamos, fíjense, en esta conexión tipo end plate, que es muy utilizada, o en esta volted flange plate. Tengo que cuidar el alma, tengo que cuidar las planchas de continuidad para garantizar esta conexión. Tengo que cumplir todos los pasos de la 358 y de esa manera poder garantizar que se propicie la rótula plástica en esta zona. En un arriostramiento que tengo que cuidar del tipo especial, bueno, tengo que saber que la arriostra va a entregar su capacidad máxima en tracción y compresión considerando la tensión cedente esperada del material, que es mucho mayor a la tensión cedente mínimo. En el caso de A36 es 50% mayor. En el caso del A572 grados 50 es 10% mayor. Así que yo tengo que tomar en consideración esa dispersión de la resistencia del material, tanto la resistencia de agotamiento como en la tensión cedente del material. Y de esa manera llevármelo a la conexión, hacer un detalle del fault line, de la línea donde se propicia una articulación plástica de ese arrestamiento, porque en general el arrestamiento va a pandear en compresión, pero cuando pandea en compresión, aquí se producen unas rótulas plásticas que también ayudan a mejorar la ductilidad. Fíjense que esto es una de las cosas que muchas veces un programa de pushover de elementos líneas sin incorporar el gusset plate, los niveles de utilidad encontrados por el arrestamiento solo se referirán a esta zona, pero hay que buscar la manera de incorporar la utilidad de aporte que da la conexión. Si la conexión está mal geometrizada y no se logra caracterizar el fault line, este 2T que está aquí un poco establecido, de alguna manera la conexión seguramente y el arriesgamiento va a entregar una ductilidad significativamente menor a la que yo espero para el R que he estimado de la superestructura. Creo que mi tablet tiene una especie de taquicardia, les pido disculpas, es algo que no sé por qué está sucediendo, tendré que calibrarlo. Y aquí entramos un poco en lo que vamos a mostrar. ¿Qué voy a mostrar ahora? Bueno, voy a entrar a todo este mundo de mis hojas de cálculo. Fíjense, conexiones acortantes. Cuidado porque la utilización de programas con la metodología tradicional que traen las plantillas, generalmente traen el estado de solicitación, lo traen, digamos, en el punto de ubicación de los pernos, pero no estoy tomando en consideración la rotación que va a tener esta viga y que va a inducir una acción-reacción sobre los pernos que producen un corte desviado sobre los mismos. Si no estoy consciente de esto, es probable que aunque use un programa tan sofisticado como idea estática, mi planteamiento no sea el correcto para diseñar la conexión. Aquí pasamos de una conexión que está en el caso clásico, que uno utilizaría la plantilla de forma automática con el estado de solicitación que uno quiera, de un 26% de demanda sobre los pernos a un 87% aquí. O sea, si lo hubiera puesto esto a trabajar estos pernos al 60-70%, aquí falla. Y todo es porque no he tomado en consideración la excentricidad coplanar que está presente en esta conexión y que por causa de la rotación de una viga simplemente conectada, también induce excentricidad sobre los pernos, no solo sobre la soldadura que está en esta zona, sino también por acción-reacción de la soldadura lo va a producir sobre los pernos. O sea, esta excentricidad tengo que tomarla en consideración e incorporarla a mi estado de solicitación o a la verificación de la conexión, colocando una vez a lo mejor en el nodo y otra vez o en el nodo o en el baricentro de alguna manera del grupo de soldadura y otra vez colocado en el plano de
de pernos para darle excentricidad lógica hacia soldadura y que de alguna manera me tome en cuenta el estado de excentricidad coplanar también para el diseño de la soldadura. En las placas base, el tema de cómo va a ser la rigidez de la placa base, que es algo que vamos a ver en un modelo de elementos finitos, va a ser importante. O sea, pero aquí la hoja de cálculo está basada en una placa base indeformable. ¿Qué sucede con los elementos finitos? Que me podría dar que la placa base cumple desde el punto de vista de resistencia, pero a lo mejor desde el punto de vista de rigidez, esto se acerca más a una articulación que a un empotramiento, que es lo que yo estoy buscando. Todas estas cosas yo tengo que tener conciencia de este problema para poder hacer un planteamiento y acercarme con un espesor adecuado a un comportamiento mucho más del lado de un empotramiento o una conexión semirrígida que simplemente una conexión simple que podría conducirme a que la estructura se desplace mucho más de lo que yo he estimado en mi modelo elástico lineal. Aquí entramos a toda la aplicación de la 358, que hay que hacer verificaciones adicionales. No vale simplemente que utilice programas. Tengo que verificar el criterio de columna fuerte y viga débil. Los programas de elementos finitos no hay forma de verificar esto. Entonces tengo que hacer un cálculo manual, analizar un nodo, analizar los cortantes y el estado de solicitación a ambos lados de ese nodo para entonces poder hacer la verificación del criterio de columna fuerte y viga débil y verificar todo lo que serían las acciones concentradas de las alas de la columna y el alma de la columna en el caso de la zona del panel, para propiciar, evidentemente, como se nota desde el punto de vista de la modelación de elementos finitos, bueno, lograr que se produzca la rótula plástica y una rigidez satisfactoria de la conexión que está garantizada si sigo los lineamientos de resistencia y rigidez que están establecidos en el documento de la 358. Si fíjense, si yo no coloco la plancha adosada al alma, seguramente no se va a propiciar la rótula plástica. Si refuerzo como debe ser el alma, que eso no me lo va a decir, digamos, una plantilla, sino que yo tengo que calcularlo, entonces seguramente se propicia la rótula plástica con unos niveles de ductilidad aceptables. En el caso de los arrestamientos, vuelvo a insistir, el tema del fault line es un tema importantísimo en el detalle para que se propicie lo que para nosotros va a ser esta articulación plástica fuera del plano. Una vez que ese arrestamiento pandea fuera del plano, entonces propicio la rótula plástica y esto junto con la rótula plástica en compresión que se produce en el arrestamiento daría los niveles de ductilidad que estoy buscando. Los elementos finitos son muy poderosos, pero tengo que saber interpretar. ¿Qué ocurre aquí? Esto es un tema de fractura en el área neta, es un tema de excedencia, es un tema de aplastamiento. O sea, es difícil leer en los elementos finitos. Por eso es que las plantillas de cálculo para nosotros siempre van a ser un punto de referencia y un punto de honor para el ingeniero estructural que va a utilizar este tipo de herramientas. Aquí vemos, por ejemplo, toda la calibración que hay que hacer del sistema estructural con los niveles de rotación de la viga eslabón para garantizar después que la ingeniería de detalle sea adecuada. Aquí vemos un modelo de elementos finitos parametrizado, donde vemos cómo se propician los diferentes mecanismos en la viga eslabón y que dependiendo de la orientación y de la separación y el tamaño de esa viga eslabón, voy a tener diferentes afecciones. El tema de cuando llego al alma de la columna, qué es lo que pasa con el alma, cuando necesito refuerzos, rigidizadores adicionales, planchas, toda esta serie de cosas, si no entienden el tema de las conexiones, difícilmente van a poder hacer un diseño consistente. Aquí vemos, por ejemplo, una X de 2 pisos. Esta X de 2 pisos pasa por un refuerzo obligatorio por cortante y de refuerzo de doble plancha en el alma, porque era incapaz de resolver el alma de esa viga colocada, todo el estado de solicitación que iban a entregar en el diseño por capacidad esas conexiones. Aquí vemos que de alguna manera estos adiestramientos iban a producir un mecanismo, ¿verdad? Se ve claramente el ancho efectivo de Wilmore en todo el planteamiento, que es parte del que controla, y vemos que cuando agregamos un refuerzo adecuado, la conexión es totalmente satisfactoria. Pero siempre tengo que verificar cuál es el mecanismo que controla cada uno de los elementos de conexión. Vamos entonces, en este instante, permítanme un momento que voy a verificar algo aquí. Y voy a regresar a
la presentación para entonces cambiar algunos conceptos importantes que estamos viendo, ¿no? Fíjense, entonces, de esta manera, yo podría ver algo aquí interesante. Déjenme ver que ustedes están viendo esto. Por ejemplo, elementos como RAM. Fíjense, voy a abrir el RAM y voy a abrir la hoja de MATLAB. Tengo que acelerarme un poquito porque estoy un poco con... Permítanme que me voy a conectar aquí un momento a RAM. Vamos a ver un poco esto. Ustedes todavía no están viendo la pantalla. Voy a esperar que esto abra aquí. Perfecto. Voy a mostrarles aquí rápidamente, por ejemplo, en el RAM. Nosotros tenemos, por ejemplo, esta conexión en RAM Connection. Ya ustedes la están viendo. ¿Qué sucede aquí? El RAM, yo tengo, cuando voy a chequear la conexión, yo tengo una cantidad de parámetros que él verifica. Inclusive yo puedo tomar en cuenta las excentricidades que están presentes dentro de la conexión. Aquí fíjense que la excentricidad se toma por el ESC. Si yo cambio esto a una excentricidad manual, estaría yo, fíjense, cambiando un poco la exigencia de la conexión. Y evidentemente, desde el punto de vista del comportamiento, yo puedo ver el reporte de esta conexión. Entonces, no se trata solo, eh, por ejemplo, vamos a ver el reporte de esta conexión. Fíjense que aquí hay una cantidad de resultados y hay una cantidad de fórmulas explícitas. Yo perfectamente puedo ver este tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Yo esto puedo tenerlo perfectamente planteado. Fíjense, voy a regresar un momento y ver, por ejemplo, esta conexión que está planteada y ustedes están viendo. Aquí están todos los pasos de cálculo de esa conexión. Entonces, ¿puedo usar los programas? Sí, puedo usar perfectamente los programas. Fíjense, por ejemplo, voy a buscar otra conexión aquí. Voy a buscar justamente, por ejemplo, esa X de 2 pisos. Vamos a abrir esa conexión de la X de 2 pisos y voy a abrir aquí el MATLAB mientras está viendo el programa. Permítame un momento. Aquí ustedes están viendo, fíjense, esta es la X de 2 pisos. Hay todo un planteamiento matemático para poder hacer las verificaciones de la conexión en todos los puntos. Yo tengo resuelto todo ese flujo de tensiones. Pero por otra parte, y vamos a ver si ya cargó aquí el ID estática, creo que todavía no ha cargado. Vamos a dar chance para que cargue. Ok, creo que todavía no ha cargado. Vamos a chequear un momento. Ok, creo que ya está cargando el sistema. Permítame un momento. Ok, ya está cargando. Permítanme irme a ese punto. Fíjense, aquí está la conexión de idea estática, por ejemplo. Y en esa conexión de idea estática, por ejemplo, vamos a hacer, permítanme aquí hacer el cálculo, por ejemplo.
Cuando nosotros vemos un poco el tema del cálculo, podemos entonces, permítanme regresar aquí, ver el estado de deformación plástica, por ejemplo, y podemos un poco ver qué es lo que está ocurriendo en la conexión. Vemos que la conexión en general, todos estos elementos están trabajando de forma aceptable para el estado de solicitación que está llegando, con los niveles de plasticidad. Y si vemos de alguna manera el alma del perfil, también está trabajando dentro de un estado de tensión. Aquí desde el punto de vista de modelación hay cosas interesantes. Fíjense que cuando se ponen estas placas dosadas al alma, deben estar soldadas las alas. Aquí el profeso está colocado cercano al ala, simplemente para que no haya interferencia, pero debería estar soldado a las alas, porque los doublers deben estar soldados a las alas.